Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar hoy con estas vitaminas de amor para fortalecer nuestra vida espiritual. Y hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, una parábola de Jesús que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 22 y hace referencia a los convidados a la boda. Creo que hemos escuchado muchas veces esta parábola. Y hace referencia a esta parábola de alguna forma a lo que hemos venido estudiando y aprendiendo esta semana sobre la gracia, sobre ese favor, ese amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y esta parábola nos complementa un poquito también esta enseñanza de la gracia. Esta parábola hace referencia a que el rey tenía una boda para su hijo, iba a celebrar una boda para su hijo y mandó a llamar a los convidados. Y los convidados no quisieron ir y presentaron miles de excusas. Incluso dice que algunos de esos convidados mataron a los siervos que habían ido a avisarles que la boda estaba preparada. Entonces dice que el rey se enojó mucho y quemó aquella ciudad y bueno, hizo desastres con los convidados. Entonces, como no tenía a quien invitar a la boda, pues le dijo a los siervos que fueran por los caminos, por las veredas, y empezaran a traer a todas aquellas personas que encontraran para que pudieran llenar la boda. Y dice que los siervos salieron, hicieron así, trajeron a todos los que encontraron, los trajeron y llenaron la fiesta. Pero dice la parábola que cuando el rey salió a ver a los convidados, a los que habían traído, dice que vio una persona que no estaba vestida de bodas. Entonces se acercó donde la persona y le dijo: amigo, ¿cómo pudiste entrar a la boda si no estás vestido con la ropa adecuada? Entonces dice que la persona enmudeció, no dijo nada. Entonces el rey dijo: bueno, échenlo fuera de aquí. Dice que lo echaron fuera de la fiesta de bodas. Para poder comprender un poquito el contexto de esta parábola, que se estaba haciendo referencia a Jesús, tenemos que retrocedernos un poco al capítulo 21. Y en el capítulo 21 dice que Jesús había entrado al templo y había echado fuera todos los cambistas. Dice que había volcado la mesa de los cambistas, había sacado a todos los vendedores ambulantes. Creo que esa escena es famosa porque incluso en las películas que han recreado de Jesús, esta escena es famosa porque en todas las películas la muestran. Entonces Jesús había levantado y había hecho desastre con todos los vendedores que estaban dentro del templo. Y cuando Jesús hace eso, dice que esa tarde se fue del templo y durmió, y al día siguiente, cuando regresó, los fariseos empezaron a reclamarle por lo que él había hecho el día anterior con los cambistas. Estaban un poco molestos por esta escena, por esta situación. Entonces Jesús les empieza a hablar a los fariseos a través de parábolas, y al final de este capítulo 22 también les habla a través de parábolas, de dos parábolas en específico. Y en una de esas parábolas hace referencia a que una persona tenía dos hijos. Les cuenta la parábola también y le dice que le dijo a uno de sus hijos: ve a la viña a trabajar hoy. Y uno de sus hijos le dice: yo no quiero ir, no voy a ir. Pero que después el hijo se arrepiente y va y trabaja. Y al otro hijo le dice: ve a trabajar a la viña. Y dice el hijo: sí, yo voy. Pero el hijo no va. Entonces le dice a los fariseos: ¿cuál de estos dos hizo la voluntad de mi padre? Entonces los fariseos le dicen: bueno, que el primero, porque al final se arrepintió y fue a trabajar. Entonces les hace referencia al bautizo de Juan, que por qué no habían creído en el bautizo de Juan, que ellos, que eran los administradores del templo, los administradores de él, no habían creído en Juan, y por qué sí aquellas prostitutas y los malvados, todos ellos sí habían creído. Y les dice que ellos van delante en el reino de los cielos, o sea, se los aventajaron en el reino de los cielos. Y cuando vemos esta parábola de la fiesta de boda, está haciendo referencia a lo mismo, toca el mismo tema realmente, porque dice que cuando los invitados no quisieron ir y los siervos salieron por los caminos a juntar a todas aquellas personas para que vinieran a la boda, dice que ellos juntaron a buenos y a malos, no hicieron acepción. Y pienso que hace un poco referencia a lo mismo. Y cuando el rey le pregunta a esta persona que estaba en la boda pero que no estaba vestida,
hace referencia como a eso, a aquellas personas que han visto y han escuchado realmente de la gracia y el favor de Dios, pero que no son capaces de arrepentirse. Cuando esta persona enmudece ante la situación que está enfrentando con este rey, dice que esa persona enmudeció. ¿Qué quiere decir muchas veces enmudecer? Que nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo no nos permite reconocer estas faltas delante de Dios. Aquellas personas que habían entrado a la boda, que eran buenas y malas, habían logrado cambiar sus vestiduras para estar dignos en la boda, no significa que dejaron su pecado para estar dignos delante de la presencia de Dios. No, significa que reconocieron su error, reconocieron su falta. Por eso les hacía referencia a los versículos anteriores cuando Jesús enseñaba del bautizo de Juan. Porque aquellas personas reconocieron que tenían errores, reconocieron que tenían faltas y se arrepintieron, ¿cierto? Pero esta persona no reconoció su falta, no reconoció su error, por eso no estaba digno delante de la presencia del rey, no había cambiado sus vestiduras delante de la presencia del rey. Y eso nos pasa a nosotros hoy en día, ¿cierto? Nosotros no nos cuesta arrepentirnos de nuestras faltas, nos cuesta arrepentirnos de nuestros errores, y a eso es lo que el Señor llama a nuestra vida, a arrepentirnos, a reconocer nuestras faltas. Cuando yo hablo en esta semana de gracia, de la gracia, de que no necesitamos realmente cambiar nuestra vida para ir a los pies del Señor y que Él nos regala de su gracia, de su perdón, está haciendo referencia a aquellas personas que quieren realmente cambiar, pero que no saben cómo. Aquellas personas que quieren agradar a Dios, que quieren dejar su pecado, pero no saben cómo. Entonces la gracia nos alcanza y la gracia nos transforma, nos ayuda a cambiar. Pero aquellas personas que no quieren realmente, entonces son aquellas personas a las que la gracia no alcanza. Y este era el caso de este convidado a la boda. Estaba ahí, pero no quería cambiar, no quería arrepentirse de sus faltas. Por eso la gracia de este rey no lo alcanza, la misericordia no lo alcanza. Y esto no es una licencia para pecar. Cuando yo hablo de gracia, de ese favor, de ese amor inmerecido de Dios que nos perdona nuestras faltas, no es una licencia, como lo he dicho muchas veces, para salir a hacer lo que queremos. No, porque aquella persona que ha sido tocada por la gracia es una persona que cuando peca le duele, le lastima su corazón, siente que su corazón está dolido porque lastimó a Dios. Cuando hemos sido alcanzados por la gracia y cuando realmente en nuestro corazón hay un genuino arrepentimiento, hay un querer realmente cambiar, un dolor por el pecado, entonces nos lastimamos cuando pecamos. No solamente nos lastimamos nosotros, sino que sentimos que lastimamos a Dios. Nos duele el pecado. Esa es una persona que ha sido alcanzada por la gracia. Esa es una persona que quiere realmente agradar a Dios con su vida. No aquella persona que escucha la palabra de Dios, no es aquella persona que siente que está creyendo en Jesucristo, que cree que es en Jesucristo, pero que no le duele el pecado. Esa persona no ha sido cambiada de reino, esa persona no ha sido tocada por la gracia de Dios, porque cuando tú eres cambiado de reino, cuando tú eres tocado por la gracia de Dios, te duele el pecado, siente que lastimas a Dios. Y esta parábola de la fiesta de bodas, y como las parábolas anteriores en el capítulo 21 también de este Evangelio de Mateo, está haciendo referencia a que aquellas personas que logran entrar al reino de los cielos, como decía Jesús, van aventajadas en el reino de los cielos, son aquellas personas que les duele el pecado, son aquellas personas que han reconocido su error y dicen: Señor, yo no puedo cambiar, me cuesta mucho cambiar, no he podido dejar esto, pero me duele y quiero hacerlo, quiero cambiar. Entonces ahí es cuando la gracia de Dios viene a tu vida, ¿cierto? Te perdona, te liberta de esa esclavitud del pecado y te da la fuerza para poder cambiar, para poder dejar eso que tú en tus fuerzas no has podido. Pero si a ti no te duele el pecado, no te duele, como en este caso de este convidado a la boda que no se arrepintió, realmente no estaba arrepentido de sus faltas y sus errores, por eso la gracia del Rey no lo tocó. Y esa es la diferencia que hace Dios en nuestra vida. La gracia, cuando te toca, hace que el pecado te duela, que sientes que estás lastimando a Dios. Espero que este mensaje, mi hermano, construya tu vida, como lo que hemos venido estudiando esta semana sobre la gracia, podamos entender un poquito más
lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida, ese favor, ese amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Que la gracia, la misericordia y la bondad de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, mis hermanos.